Estamos de vuelta en CIPSE Noticias más temprano. Hoy es jueves y no hay jueves sin libros. Y no hay libros sin la mente brillante de las noticias. Joaquín Filio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, sí, muchas gracias. Muy contento además porque traigo un libro que me pareció una, ¿cómo decirlo? Una novedad y además sobre todo un curious en la vida de uno de los personajes más importantes de la literatura moderna, ¿no? La literatura pues del siglo XIX y del siglo XX. Se llama Cuaderno de Notas y es una edición curada por Páginas de Espuma, que creo yo, Páginas de Espuma es algo así como la editorial más importante de cuento en el idioma español, ¿no? Por lo menos de ahora. Creo que ha tomado ya esa fuerza y ese lugar. Y bueno, Páginas de Espuma lo que hace es contratar a Leopoldo Brizuela, que es un estudioso, es un académico, sobre todo de la literatura rusa. Y bueno, él lo que hace es darse la tarea de traducir los apuntes, así tal cual, los apuntes de ideas que tenía Chekhov para algunos de sus relatos. Y bueno, también hace todo un estudio y una introducción a este libro que además es muy rica, muy bonita, muy interesante también, conocer un poco de la vida del genio, ¿no? Que lo fue. Anton Chekhov creo ya lo podemos catalogar como un indispensable de la literatura universal. Y bueno, pues para quienes están interesados en conocer más de la vida de Chekhov, pero también conocer un poco más de su proceso creativo, este libro es creo que la mejor puerta de entrada a ese mundo, ¿no? Es un poco como asomarte al momento en el que se le está empezando a ocurrir un cuento a Chekhov. Entonces es muy interesante, ¿no? Son muchos apuntes, son alrededor de unas 200 páginas. Cada página tiene apuntes desde algo que puede ser una línea, o sea, por ejemplo, algo así como septiembre tal, ¿no? Hoy vi pasar una mujer que iba caminando con un perro y tenía en el semblante una mirada tal, ¿no? Así de como escasas pueden ser las descripciones, hasta párrafos muy extensos en donde él ya estaba prácticamente a la mitad de la escritura de un relato, ¿no? Un detalle interesante que menciona también el propio prologuista, el propio traductor Leopoldo Brizuela, es que, bueno, muchos de los textos que vienen incluidos dentro del cuaderno de notas, él los fue dejando incluso en hojas que estaban como desperdigadas. No es que llevara un diario como tal, ¿no? También existe un diario de la obra de Chekhov, sin embargo, este es un libro muy interesante, un poco ocioso también para el que quiere saber más, ¿no? de la vida y obra de este genio de la literatura. Bien, ahora sí que de Rusia para el mundo, Chekhov llega con con esta recopilación, con este cuaderno de notas en la que podemos encontrar un poco de todo. De lo que tú has tenido la oportunidad de leer, ¿qué es lo que más te ha gustado de este libro? Creo que definitivamente la combinación, o sea, de pronto te encuentras grandes reflexiones sobre, por ejemplo, la idiosincrasia de los rusos en la época, ¿no? Sabemos que el siglo XIX para Rusia fue un periodo de tiempo especialmente o particularmente, perdón, turbulento, muy bélico, ¿no? Es un país con muchísima historia cultural igual. Entonces, por ese lado me gustó mucho conocer un poco más de cómo él veía a sus propios contemporáneos y a sus propios compatriotas, ¿no? Y por otro lado, me parece muy interesante que de pronto, así como hay apuntes que tienen que ver con cuentos, de pronto te veo una lista del súper, ¿no? O sea, digo, no del súper, pero cosas que tenía él que hacer en su casa o pendientes. Entonces digo, creo que para quienes admiramos sobre todo y tenemos un poco encumbrados a algunas autoras y algunos autores, esto nos sirve también como para bajarlo un poquito y decir, bueno, eran seres humanos, ¿no? Y es muy interesante que puedes comprender, te digo, ¿no? Mejor la obra de Chekhov. Hay que mencionarlo, Chekhov fue uno de los grandes renovadores del cuento. Yo creo que además es uno de los padres del cuento moderno. Influyó y sigue influyendo cantidades importantísimas a mucha gente que está escribiendo actualmente incluso. Chekhov, para que nos demos una idea, fue el autor que cambió sobre todo la manera en contar historias o en escribir historias cortas, ¿no? Él creía mucho en la llamada historia subterránea, en el plot twist. De hecho, Chekhov es uno de los creadores del plot twist, ¿no? de la vuelta de tuerca. Estamos acostumbrados a ver esto en el cine, por ejemplo, ¿no? Un final inesperado, alguien que nadie veía venir.
Bueno, pues Chekhov fue uno de los inventores de esta técnica narrativa, ¿no? Gente como Raymond Carver, por ejemplo, que también es otro de los grandes cuentistas que dejó el siglo XX, era un devoto lector de la obra de Chekhov, ¿no? Entonces creo que además, para quienes les gusta escribir, este libro es una plataforma perfecta para aplicar incluso en lo que uno hace, ¿no? O sea, yo lo terminé de leer, la verdad es que me dieron ganas de empezar a escribir en un cuaderno las ideas, ¿no? Y no desecharlo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues igual y no tiene mucho sentido o no tiene mucha utilidad, ¿no? Conservar un cuaderno que tenga este tipo de reflexiones, pero pues para algo van a servir años después, uno quién sabe, ¿no? No lo sabes. Claro, de hecho, lo que me gusta de lo que tú estás platicando de este libro que se llama Cuento de Notas es precisamente como el inicio del proceso creativo a la gran obra de Chekhov, que por cierto lo que te quería preguntar en ese momento, ¿cuál es tu favorita? Porque tal vez este libro te da como la noción de cómo inicia todo, pero luego, ¿cuál es el resultado final que más te gusta? Bueno, fíjate que yo leí a Chekhov cuando tenía como 14 o 15 años, leí un libro, unas ediciones muy económicas que sacaba una librería local, y venía en ese libro un cuento que se llama La Dama del Perrito. Ese cuento para mí fue así como, además creo que fue la primera vez que leí algo por el hecho y que lo disfruté por el hecho de la forma en la que estaba escrito, ¿no? No tanto por la historia, porque la historia es las historias de Chekhov incluso pueden ser calificadas como historias un poco banales, ¿no? O sea, como demasiado cotidianas. Lo que tiene de renovador o lo que tiene de distinto a muchos otros escritores es la manera desde donde está contada la historia, la perspectiva, o la propia personalidad de los personajes, valga la redundancia, ¿no? O sea, cómo logras que un personaje pueda ser tan profundo con muy pocas líneas, ¿no? Él era un gran perfilador, si se permite el neologismo, porque creo que no existe la palabra, pero era muy bueno haciendo perfiles de sus personajes, ¿no? En muy pocas líneas te daba toda la información. Hay un cuento de Chekhov que se llama La Estepa, si no me equivoco, que también es uno de los grandes relatos de Chekhov. Un escritor decía una vez, bueno, para que entendamos la grandeza de Chekhov hay que fijarse mucho en los detalles, ¿no? En esta historia de La Estepa llega un hombre o sea, no te dan mucha información, esa era otra característica de Chekhov, ¿no? Nunca te daba detalles, era la historia a la mitad y tú la tenías que interpretar después, ¿no? Entonces llega este hombre en medio del invierno, un invierno crudo en Crimea, ¿no? O sea, un invierno de la tundra realmente, y se asoma en una especie como de pueblito y hay un grupo de personas que presuntamente son vagabundos y se encuentran alrededor del fuego en un tambo, ¿no? Y el hombre llega y se sienta y empieza a calentarse las manos y no habla absolutamente para nada y empieza a escuchar lo que todos los otros personajes están diciendo, ¿no? Pero el hombre cuando llega está triste, ¿no? Y cuando termina de escuchar, pasan unas horas y se mueve y camina. Y el cuento termina ahí, pero termina con el hombre caminando, dejando de espaldas a estos otros personajes, sonriendo, ¿no? Y este escritor que te está explicando esta historia dice, ¿cuál es la grandeza de ese relato? Es una historia banal, no sucedió nada increíble, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué al final el hombre sonríe? Dice, bueno, la soledad, ¿no? Era un hombre que quién sabe de dónde venía y se encuentra a los suyos y finalmente, sea lo que sea que uno escuche, cuando tú estás cerca de otras personas, pues sanas un poco esa soledad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo estoy parafraseando muy mal, tendrían que leer la obra de Chekhov, pero creo que la situación más valiosa o la técnica más valiosa que tiene el escritor ruso es precisamente entender la condición humana y poderla traducir en sus cuentos, ¿no? Creo que en ese sentido, y lo mejor es que es recomendable para cualquier persona, o sea, la puede leer desde un niño, un adolescente, hasta gente de la tercera edad, y yo creo que les va a gustar lo mismo porque habla sobre los seres humanos. De hecho, qué bueno que lo comentas y precisamente eso iba a comentar, que a veces nos identificamos más con escritores latinoamericanos y el hecho de que él sea ruso puede asustar un poquito, pero tú lo leíste cuando tenías 14 y 15 años y se convirtió en uno de tus favoritos y al final de cuentas de eso se trata, leer otro tipo de culturas, también Exacto. otro tipo de escrituras para poder no solo ampliar, sino conocer un poquito más y sobre todo descubrir nuevos mundos a través de los libros. Mi querido Joaquín,
Joaquín, como siempre, es un placer tenerte aquí, que nos compartas más información, que nos compartas más libros. Y por cierto, hoy vas a hablar de esto en Cipsia Noticias Radio, así que ahí te esperamos. Así es, estaremos platicando igual de Cuaderno de Notas de Anton Chekhov a las 2 de la tarde y la siguiente semana traeré otra recomendación. Se va acercando el fin de año, entonces voy a tratar de traer algo igual ad hoc, algo que vaya con la temporada. Me encanta, ya quedamos. Bueno, entonces vamos con más información, pero antes un corte comercial. Ya regresamos a ese Cipsia Noticias más temprano.